Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar el módulo BNI 007Z de la marca Valve desde el web server de nuestro máster de IO-Link BNI 009T, y también vamos a comunicar este máster con nuestro PLC Compact Logix 1769L18ER. Esta es una continuación del video anterior. Entonces, si no lo han visto el video anterior, los invito a verlo porque ahí configuramos nuestro máster de IO-Link y lo comunicamos con nuestro PLC. El objetivo de este video es cambiar la configuración de los módulos BNI 007Z mediante el envío de parámetros utilizando el web server del máster de IO-Link. Para esto vamos a habilitar el puerto 7 de nuestro BNI 007Z y con esto lo habilitaremos en cascada. Esta será la configuración. Aquí tenemos un distribuidor, un sensor hub, y en el puerto 7 conectaremos el otro distribuidor. Ok, también utilizando los parámetros vamos a invertir las señales de entrada. También vamos a configurar las señales ya sea como entradas o como salidas. Es una de las ventajas que ofrece estos distribuidores. Y por último también utilizaremos el add-on en nuestro proyecto del Estudio 5000. La arquitectura es la siguiente: tenemos nuestro PLC comunicándose por Ethernet IP con nuestro máster de IO-Link, y en el primer puerto o en el puerto 0 vamos a conectar nuestro primer esclavo de IO-Link BNI 007Z, el cual funcionará como un esclavo principal. Después en el puerto 7 vamos a colocar una extensión, de hecho así se llama, extension port, y ahí colocaremos otro esclavo BNI 007Z. Tenemos esta opción, por lo tanto la ventaja es que en lugar de tener solamente 16 entradas podemos tener hasta 30 entradas o 30 salidas, o combinado entradas y salidas. Nosotros podemos decidir cómo funcionan las señales, ya sea como entradas o salidas, y es una de las configuraciones que vamos a ver ahorita. Entonces los invito a ver el siguiente video, de verdad que es muy interesante. Y pues les recuerdo que si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les gusta, les es de ayuda, un me gusta siempre es bienvenido. Muchas gracias y pues vamos a comenzar. Bueno, vamos a trabajar con el proyecto del video anterior en el que comunicamos el máster de IO-Link con nuestro PLC. Y bueno, también aquí recordarles que esta es la arquitectura que tenemos. Aquí tenemos nuestro máster de IO-Link comunicándose con el PLC por Ethernet IP, y en cada uno de los puertos, puerto 0 y puerto 1, tenemos un distribuidor, un sensor hub BNI 007Z. Ahorita los vamos a configurar, de hecho para allá vamos. Entonces el primer paso es ir aquí al web server con la IP de nuestro máster de IO-Link. Les recuerdo, si ustedes no saben la IP y quieren saberla, pues les recomiendo ver el video anterior en el que configuramos la IP. Ahora aquí pues vamos a loguearnos, vamos a ponerle aquí, recuerden, es en mayúscula BNI e IP de Ethernet IP. Nos logueamos y ahora nos vamos aquí a puertos. En puertos vemos que tenemos aquí conectado, bueno, aquí en Home por ejemplo, vemos que tenemos aquí dos dispositivos. Uno dice ya que tiene habilitado para conectar otro elemento en cascada, y el otro, digamos, está configurado de manera simple, de manera general. Vamos a ir aquí a puertos. Si nos vamos al manual, el cual podemos descargar directamente de la página, solamente en Google escribiendo el modelo BNI 007Z, y aquí nos aparecería aquí aquí tenemos las instrucciones de servicio, aquí lo ponen en inglés, y de una vez también descarguen el módulo funcional FB, también viene siendo el add-on que ahorita lo vamos a instalar también en el Estudio 5000. Entonces si nos vamos a ese manual, aquí nos dice que podemos configurar nuestro distribuidor de estas maneras, todas estas. Digamos que de manera simple, para que solamente funcione como un distribuidor, 16 entradas o 16 salidas, o ahí combinado. También para conectar
otro elemento en cascada, en este caso otro similar, otro igual, y también para conectar un módulo como este. La diferencia aquí es que puede ser para controlar 8, 10 o 13 válvulas. En este caso nosotros vamos a ver estas dos opciones, el 0 y el 1. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí nos menciona un index y también un valor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si nosotros vamos aquí, en esta ventana nosotros podemos leer o escribir datos a nuestro equipo, dispositivos de IO-Link. Por ejemplo, aquí me dice 0x55 porque es, recordemos, hexadecimal. 0x55, aquí nos decía subindex 0 y aquí en el valor vamos a poner, bueno, vamos a leerlo primero, vamos a leer, aplicar y vean cómo tiene un 1, quiere decir que está configurado de esta manera ya para colocarlo en cascada. Vamos a escribirle, vamos a ponerle ahora que sea subindex, bueno, un valor de 0, aquí lo configuramos y vean como aquí nos dice que, bueno, el product ID es BNI 007Z, así tal cual, y ya lo configuramos para que solamente sea un distribuidor. Ok, vamos a hacer lo mismo con el segundo. Aquí nos regresamos aquí al segundo, igual ponemos 0x55 subindex 0 y vamos a ponerle aquí en leer a ver qué tiene. Este ya está configurado como 00. Ok, hasta aquí entonces está bien, ya los dos están configurados de esta manera. Ahora vamos a pasar a configurarlos, uno como, digamos, el principal o el primario y el segundo el secundario o el extension port. Ok, nos vamos a ir aquí al primero. En el primero vamos a poner 0x55 subindex 0 y le vamos a escribir un 01. Aquí le ponemos en aplicar y vean aquí lo que aparece, un BNI 007Z con un BNI 007Z, es decir que ya está habilitado para conectarle otro módulo y es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ir aquí y de hecho vean cómo está parpadeando el puerto 7. ¿Por qué no tiene el módulo conectado? Lo conectamos y ya dejó de parpadear. Entonces ya tenemos nuestra red funcionando. Aquí ya ven cómo tenemos primer puerto 0, va a nuestro distribuidor principal y después aquí tenemos un distribuidor secundario. Ok, ahora vamos a ir a nuestro PLC. Vamos a instalar el add-on que les había comentado, importar add-on. Recuerden, de aquí de la página, módulo funcional FB, lo descargan y después aquí viene siendo aquí lo importamos, ponemos ok y después aquí en main routine, bueno, aquí nos vamos a ir en línea pues para ver que todo esté bien. Vamos a descargar nuestro proyecto. Vamos a agregar una nueva línea. Aquí en la opción de add-on vamos a buscar el add-on que acabamos de instalar. En este caso viene siendo y aquí vamos a ponerle BNI 007Z PRI. Vamos a ponerle así. Vamos a crearlo. Y aquí vean, y IO-Link por data. Recuerden que en nuestro master tenemos una variable que es de tipo IO-Link por data. Entonces aquí lo que podemos hacer es arrastrar la variable y colocarla. Con esto lo que le estamos diciendo es la ubicación, los bytes en donde se ubica este puerto 0 y no estar yendo aquí a nuestro manual del máster y mira, el puerto 0 es del 2 al 33 para las salidas y para las entradas es del 4 al 51. Para no andar haciendo eso, pues así es la facilidad del add-on. Ok, y aquí, bueno, aquí nada más vamos a ponerle BNI 007Z mapped, así le ponemos. Vamos a crear la variable y la escribimos. Ok, entonces aquí nos dice que está habilitado para extension port. De hecho aquí nos muestra un 1.
Ahora nos vamos a ir aquí al mapeo, vamos a ponerle en monitor y aquí vamos a ver, aquí tenemos las señales del PRI principal, las señales del EXP, la de external port y aquí también vean aquí la diferencia 007Z. Recuerden que nosotros podemos configurarlo como con este módulo que es el 007Z o también con el 006 que viene siendo este módulo que está aquí. Entonces nosotros vamos a irnos a esta parte aquí. Estas serían lo que nosotros estaríamos buscando y esta también. Ok, entonces bueno, vamos aquí a entradas y vean cómo todas las entradas nos muestran un 1. ¿Por qué? Tal vez porque están invertidas las entradas. ¿Cómo podemos corroborar esto? Bueno, aquí en el mismo manual, aquí miren, aquí está toda la información. De hecho aquí dice configuración con la extensión apagada, es decir, el distribuidor solo. Nos vamos a ir más abajo porque nosotros ya configuramos con la extensión encendida. Aquí está, configuración con esta extensión, un módulo también BNI 007Z. Y aquí nos dice que en el byte 0 y el byte 1 se encuentra esta información, los bits, digamos como que del 0 hasta del 0 al 13, ok. Y en el byte 2 y 3 están los bits restantes que vienen siendo los del puerto de extensión, ok. Y bueno, así nos va diciendo la información, pero nosotros lo que nos interesa es esta parte. Toda esta parte es datos de parámetros. Nosotros podemos escribir y también leer dependiendo. Por ejemplo, estos elementos son solamente de lectura y hay algunos que son de escritura, lectura. Antes de continuar, vean, aquí aparece la opción de inversión de entradas, ok. Entonces aquí nos dice que es un 40 en hexadecimal en el index o un 64 en decimal. Vamos a mandarle un 40 para leer qué es lo que tiene. Aquí nos vamos aquí. Vamos a ponerle aquí un 40. Y vamos a ponerle en leer. Ok, le ponemos aquí en leer y nos dice que tiene FF, 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 FF. Si nos vamos a la calculadora, vamos a ver que todo ese número viene siendo puros unos. Aquí en programador nos vamos a hexadecimal, FF, 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 FF. Si se fijan, aquí tenemos puros unos. Quiere decir que todas nuestras señales están invertidas. Aquí, bueno, aquí nos vamos al manual otra vez. Vamos específicamente a esa parte de inversión de señales. Miren, aquí nos dice, si tiene un 1, quiere decir que están invertidas. Si tiene un 0, quiere decir que son normales. Yo aquí tengo conectado un sensor en el puerto 0, podríamos decirlo, de el módulo de extensión. Entonces vamos a ir aquí al PLC y vamos aquí al mapeo. Aquí tenemos el principal, nos vamos a el de expansión, en el de entradas, aquí dice I, y aquí nos vamos a colocar. Vean, yo voy a activar el sensor y vean cómo yo recibo un 0 cada vez que lo activo. Voy a poner aquí también la imagen y de este lado el PLC, ok. Vean cómo yo lo activo. Aquí vean cómo se activa la señal de entrada, se apaga, se activa, tengo un 0, lo quito y se apaga y tengo un, bueno, aquí lo voy a quitar y tengo un 1, ok. Bueno, vamos a invertir eso. Aquí nos dice que tenemos que configurar con un 0. Entonces tenemos que indicar aquí en 0.40 que es el index. Después nos dice el subindex va a ser dependiendo del que queramos modificar. En este caso yo le voy a poner subindex 0 para modificarlos todos. Aquí yo le voy a poner 00, 00, 00, 00. Corresponde al byte 0, byte 1, byte 2, byte 3. Nosotros podemos corroborarlo de esta manera. Le damos aquí a aplicar. Están todos en OK. Y vean cómo en el PLC ahora todos están en 0. ¿Qué pasa si yo ahora activo mi sensor? Yo lo activo y vean cómo
se prende la señal aquí y yo recibo un 1. Antes recibía un 0 y ahora recibo un 1. De esta manera ya configuramos nuestros distribuidores para que sean recibamos un 1 cuando detecten las señales los sensores. Ok, quitamos lo que tenía de invertir. Muy bien, también podemos hacerlo de 1 por 1. Ya será cuestión de la necesidad que tengamos. En este caso pues vamos a trabajar todos juntos. Y ahora los vamos a colocar, vamos a activar las salidas. Miren, configuración de entradas o salidas. Si tenemos un 0 quiere decir que son entradas. Si tenemos un 1 quiere decir que son salidas. Bueno, ¿cómo corroboramos esto? Igual, aquí vamos a poner ahora un index 41, subindex 0 y le damos en leer. Si se fijan, nos indica que tiene puros ceros, por lo tanto todas están configuradas como entradas. Ahora nosotros podemos configurarlas como salida. Aquí le voy a poner escribir, le voy a poner FF, 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 FF y le voy a dar a aplicar. Vean cómo aquí ya recibió la información, me dijo que estaba ok. Y ahora desde el PLC nosotros podemos hacer esto. Aquí estamos en la parte del mapeo del principal. Pero ahora nos vamos a poner en el mapeo del principal, pero en la O de salidas, outputs. Y aquí vamos a ir activando una a una las salidas. Vean cómo se van a ir encendiendo. Aquí yo tendría... bueno, aquí está en 1. Aquí lo ponemos en 1. Pero antes de eso, para que funcione, tenemos que habilitar algo. Déjenme les digo que es aquí. Recuerden que nuestro módulo se llama... Nuestro máster se llama BNI 009T, el cual ya está configurado aquí, está mapeado aquí en el máster. Nos vamos aquí a Master Mapped y aquí en salidas, en data, tenemos que habilitar esta señal para tener un voltaje en el pin número 2 y que le llegue acá. Porque por ejemplo, si yo aquí le pongo un 0, vean cómo estas salidas se apagan porque no tienen voltaje. Ok, entonces muy importante, aquí vean cómo se apagó aquí yo puedo apagar estos por ejemplo. Vean cómo se apagaron todas estas señales, quiere decir que yo ya deshabilité el voltaje del pin 2. Ok, entonces tenemos que habilitarlo, aquí le ponemos un 1 y vean cómo ya se encienden las salidas. Ok, eso es importante, igual y ya lo tenía yo configurado, pero no está de más es recordarlo. Ok, ahora regresamos otra vez a nuestro primario, a la parte de salidas y seguimos escribiendo unos, 1, 1. Vean cómo se van encendiendo todas las salidas. ¿Sí? Vean cómo ya aquí nada más en el puerto 7 pues no tienen efecto porque aquí tenemos conectado nuestro otro distribuidor, digamos que la extensión. Ahora vamos a ir aquí a la extensión del BNI 007Z, vamos a las salidas y aquí vamos escribiendo unos. Vean cómo también se van encendiendo y así sucesivamente. Ok, ya les voy a apagar, voy a poner un 0. Ok, entonces de esa manera ya vimos cómo los podemos configurar, entradas, salidas y el módulo de extensión. Además también ya agregamos el add-on. Ahora si quisiéramos nada más habilitar algún bit en específico como salida, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, en el byte 0 tenemos que ir, vamos a poner 41 y luego en el subindex tenemos que colocar, por ejemplo, yo quiero el bit 0, quiero que sea salida. Entonces en el bit 0 le tengo que poner, bueno, primero vamos a configurarlos de nuevo como vamos a configurarlos como entrada. Ahí están como entrada. Ahora yo quiero que este bit sea nada más salida, el bit 0, entonces yo tengo que escribir subindex 1 y ahora le tengo que decir si quiero que sea entrada o salida. Entonces aquí le tengo que poner 01, le pongo escribir y vean cómo ahí la recibió. Ok, entonces si yo aquí ahora le pongo 0 y le pongo leer,
vean cómo me dice que tengo nada más un bit. El primero lo tenemos como salidas. Entonces aquí yo puedo regresar a mi PLC, me puedo ir al principal, al bit 1, yo lo prendo, yo me voy acá y vean cómo está encendido. Si yo prendo otros, pues no enciende, no hace nada porque los demás están configurados como entradas. Ok, entonces de esa manera también lo podemos hacer de manera individual. Aquí voy a regresar, voy a poner otra vez escribir y ahora le voy a mandar un 0 a todos. Ok, para ponerlos otra vez como entradas a todos. Ya otra vez todos están como entradas. Muy bien. Y bueno, aquí nada más voy a apagar esta que había dejado encendida, aunque era entrada, pero como quiera vale la pena apagarlo. Y bueno, de esta manera pues ya tenemos, ya configuramos nuestro máster, ya tenemos un módulo distribuidor principal, le habilitamos la extensión con un puerto nada más, tenemos hasta 30 señales, las cuales vimos que se pueden utilizar como entradas o como salidas, y también pudimos invertir las señales. Ustedes, si necesitan alguna otra información, también pueden ir aquí, o sea, de aquí pueden agarrar cualquier información que necesiten, ya sea que quieran configurar también el estado del pin 4 cuando haya un corto, habilitar el monitoreo de voltaje, la salida, etcétera. Entonces ustedes pueden, aquí también pueden ustedes preguntar por estos datos. Por ejemplo, si yo le mando un 11 subindex 0 para leer, vean lo que hace. Si yo aquí le mando un 011 subindex 0 y le pongo aquí lectura, vean todo lo que me manda. En este caso es hexadecimal, podemos copiar, vamos aquí a un convertidor de hexadecimal a texto, lo pegamos y vean lo que me manda, la dirección de value. Y en el manual, ¿qué es lo que me dice que me va a regresar? Pues la dirección de value. Aquí si yo le mando un 13 ahora, si yo le mando aquí un 13 subindex 0 y le pongo leer, me manda toda esta información. Ok, aquí vamos a copiarla, vamos aquí, quitamos todo esto, pegamos y me manda que es BNI 007Z con BNI 007Z. Ok, entonces bueno, de esta manera pues ya aprendimos a configurar nuestros dispositivos BNI 007Z de manera utilizarlo como principal y también agregándole un extension port y también utilizándolo de manera, digamos, solo, sin ningún extension port ni nada. Ok, bueno, pues espero que esta información les sea de utilidad. En caso de algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo, alguna duda, y pues les agradezco mucho el apoyo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si el video les gustó y les fue de ayuda, un me gusta siempre es de mucha ayuda. Muy bien, espero que estén muy bien y pues muchas gracias.